Muchas gracias a la organización por haber pensado en el SBAE Montes de Toledo y yo como representante suyo para poder hablar de las interrelaciones profesionales que tenemos los profesionales de enfermería y, en este caso, con los técnicos. Voy a hacer un ten con ten entre la mesa de medicina y de enfermería de técnicos y me quedaré con ellos en la siguiente mesa para acompañarlos. Hasta ahora hemos visto que las relaciones profesionales, como nos han descrito, deberían ser lo más perfectas posible, lo mejor, lo más adaptado y deberíamos estar todos en una concordancia y que en la mayor parte de los casos es así, funciona así. Pero hay circunstancias en las que no y yo vengo a meter un poco el dedo en la llaga en esas circunstancias, ver las posibilidades de mejora. Espero que no me hayan echado el mismo líquido que a Diego, para no venirme muy arriba, y entonces vamos a hablar un poquito de la situación. Bueno, en primer lugar, voy a definir un poquito, ya lo sabemos muchos, lo que son las propiedades de las relaciones interprofesionales, ¿no? Y son unas habilidades sociales y directivas en las que está la escucha activa, está la empatía, ponerse en el lugar de la otra persona, una comunicación que sea eficaz, la asertividad, no ser negativos, ser positivos, intentarlo, y la negociación cuando no tenemos unos acuerdos entre los distintos componentes del equipo. Es muy importante la actitud proactiva. En esto voy a incidir un poquito más adelante cuando hablemos de lo que es la relación más cercana, sobre todo en las bases que le tenemos los enfermeros con los técnicos, ¿no? La identificación de fortalezas, bueno, lo hablaremos luego. ¿Y cuáles son los principales beneficios de las buenas relaciones profesionales? Pues una mejora de la satisfacción laboral, hay un fomento de la colaboración y hay un aumento de la productividad. Todo esto quiere decir que el respeto profesional y la comunicación efectiva no solo salvan vidas, sino que nos hace la vida mucho mejor a los que trabajamos en el equipo. ¿Cuáles son los componentes de la interrelación del SBAE? Yo aquí voy a introducir otro ítem, que es la que no hemos hablado hasta ahora de la interrelación que tenemos nosotros con la enfermería y la medicina de urgencias hospitalarias. Creo que también es importante hablar de ello. Pues nosotros interrelacionamos con la medicina y enfermería del centro coordinador, con atención primaria, con la UBI móvil o los helicópteros medicalizados, con la enfermería y medicina de urgencias hospitalarias y sobre todo con los técnicos de enfermería, de emergencia sanitaria, perdón, con los técnicos tanto de nuestras bases como cuando tenemos que derivar a otros recursos como son los soportes básicos. Vamos a empezar con la medicina, ¿no? del CCU. Como ya ha dicho antes Cristina, tiene que haber y se ha hablado también durante la mañana, tiene que haber una confianza porque enfermería del SBAE somos las manos y somos los ojos del médico del centro coordinador. Si no hay confianza, no hay una relación ni hay una incidencia positiva sobre el incidente. Y por parte de enfermería del SBAE tiene que haber una valoración correcta y que sepa transmitirla para que haya esa confianza mutua. La información debe ser, por parte del centro coordinador, lo más completa posible a la hora de que activara un soporte de enfermería. Pero ya hemos dicho que la valoración debe ser exhaustiva y debe ser precisa. Requiere una implicación activa y proactiva por parte del médico del centro coordinador. ¿Por qué? Porque tiene que hacer unas tareas, tiene que delegar tareas, como ha comentado antes Cristina, tiene que delegar unas tareas pues a la realización de técnicas, etcétera, pero también tiene que implicarse en darte un tratamiento farmacológico que puedas, que sea, vamos a decir, que sea fiable para el paciente. Entonces, si el médico no se implica proactivamente en estas dos cosas, pues la interacción no es posible. Es recomendable una evaluación continuada, una reevaluación una vez que ha terminado el incidente para ver si hemos actuado bien, tanto por una parte como por otra. ¿Cuáles son las debilidades? Ya algunas de ellas han aparecido. Las debilidades son que hay limitadas activaciones por parte del centro coordinador hacia los soportes de enfermería. Hay activaciones bien o porque hay una desconfianza sobre las actuaciones del SBAE o un desconocimiento de lo que puede hacer un SBAE. Hay veces que dentro de un incidente
medicina del centro coordinador nos pregunta, ¿y tienes en la ambulancia tienes esto? ¿Tienes lo otro? ¿Qué medicación lleváis? Somos un soporte avanzado, llevamos medicación, lo mismo que lleva una UBI móvil. Enfermería del centro coordinador en ocasiones se olvida de recursos que estamos alejados de las poblaciones. Sobre todo se ha visto últimamente en las incorporaciones en el centro coordinador, no saben que existimos, no saben que hay un soporte de enfermería en los montes, o no saben, y entonces activan poco. Entonces es una de las causas de poca activación, ¿no? Y otra de las debilidades es que el SBAE no realice una valoración correcta o no transmita la información de forma adecuada. Allí, lo que subrayo al final es que hay poca conciencia de que el SBAE es un recurso avanzado. Creo, es mi opinión personal y la de otros compañeros con los que he hablado sobre el tema. En cuanto a la medicina y enfermería primaria, ya Saúl también ha comentado algo sobre el tema. Es fundamental el apoyo y la colaboración, una colaboración recíproca. En muchos avisos vamos con ellos. Pero, ¿qué ocurre? No ocurre siempre. Ya he dicho al principio que en un alto grado son muy competentes y tal, pero hay veces que no, que hay una poca discriminación entre lo que es una emergencia y una urgencia, realmente por los médicos de primaria. Nos utilizan a veces como recursos básicos, en vez de recursos avanzados, trasladar a pacientes y te los llevas cuanto antes y te lo quitas de en medio cuanto antes. Primaria tiene falta de recursos, también lo ha hablado Saúl sobre el tema, falta de recursos para atender la emergencia. Los fármacos que llevamos nosotros no los tienen ellos, todo lo que es el aparataje y los juguetitos que llevamos nosotros tampoco los tienen. A veces encontramos inexperiencia a la hora de realización de técnicas por parte de primaria. Delegan mucho, si hay que intubar a un paciente, no, tú tienes más experiencia, hazlo tú, ellos se echan como un poco atrás, ¿no? Y hay un temor al uso de fármacos en la emergencia, mucho temor. Hay una necesidad de formación continuada, también lo ha dicho antes Saúl, y hay veces que hay conflictos bastantes entre el SBAE, primaria y el centro coordinador sobre avisos. Hay discusiones, debates sobre este paciente, quién lo tiene que trasladar, quién no lo tiene que trasladar. Ahí ya hay un médico pues, que decida él, entonces hay que tener una negociación, como he dicho antes, en las propiedades, ¿no? Y por último, hay veces que cuando hablo del personal de enfermería en primaria, es que no he pasado la diapositiva, ahora la paso. En ocasiones el personal de enfermería está poco implicado en la emergencia. Dice, ya viene un recurso avanzado, ya que esperamos y que él le coja la vía, él que le haga tal cosa, él que trae tal fármaco, que haga lo que quiera. Entonces, hay muchas veces hay en ocasiones que el personal de enfermería está esperando a que lleguemos nosotros para actuar y estamos perdiendo un tiempo muy valioso. En cuanto a medicina y enfermería de la UBI móvil y de los helicópteros medicalizados, pues hay veces que se activan recursos duplicados, ¿vale? Se activan del SBAE más la UBI o el SBAE más el helicóptero y se activan muchas veces porque desde el centro coordinador he hablado antes que hay un desconocimiento o una desconfianza sobre lo que puede hacer un SBAE. En SBAEs lejanos, que son como no somos nosotros, en los Montes de Toledo, creo que en bastantes ocasiones, se podría hacer una transferencia con recursos más cercanos a los hospitales, con tal de no dejar las zonas desprovistas de recursos durante mucho tiempo. Hay ocasiones en las que nosotros trasladamos a pacientes y cuando pedimos una transferencia en el camino, dice, no, ya que estás tú, lo llevas tú. Ya que vas de camino, lo llevas tú. Y son pacientes que se pueden trasladar o bien con un soporte o se pueden trasladar incluso hacer una transferencia con la UBI móvil. Cuando se ha movilizado una UBI móvil, voy a hablar de nuestro caso, desde Toledo, por ejemplo, para que haga una transferencia en el camino o valore al paciente que llevamos nosotros, hay veces que llega médico de UBI móvil y te dice, no, ya que estás aquí, llévalo tú, cuando ellos van allí al lado del hospital. Entonces, hay veces que nosotros dejamos desprovistas nuestra zona durante mucho tiempo. Y otra fuente de mejora es que muchas veces hay críticas por parte de las UMES cuando llegan hacia las actuaciones que ha tenido primaria o a las actuaciones que hemos tenido nosotros en el SBAE.
sin tener en cuenta realmente pues, que cuando ellos llegan, pues ya el paciente está, no digamos estabilizado, pero tiene su vía acogida, hemos empezado a actuar y el caos inicial se lo ha comido o bien primaria o bien lo hemos tenido que realizar nosotros también. Entonces, hay poca empatía a la hora de ponerse en el lugar de las personas que estamos allí trabajando en ese momento. Cuando hablamos de medicina y enfermería de urgencias hospitalarias, en la mayoría de los casos funcionan muy bien las transferencias, en la mayoría de los casos, pero hay unos puntos de mejora que yo creo que son claves. Hay muchas veces que hay mucha indiferencia por parte del personal de enfermería y de medicina de urgencia a la hora de la transferencia de los pacientes, por parte del SBAE. Estoy hablando por parte del SBAE siempre. Los médicos de urgencia a veces son un trato un poco altivo, dicen que si la información que se la demos a las enfermeras, que ellos no necesitan recibir información nuestra. La enfermería de urgencia a veces no escucha cuando nosotros estamos transfiriendo la información a un médico, están allí como alejados, hay veces que tenemos que duplicar la información. Si somos proactivos y queremos que el paciente tenga toda la información, toda la atención posible, tenemos que dar información tanto al médico y después se la tenemos que dar a la enfermera, cuando realmente deberían estar un poco juntos el equipo que va a estar al cuidado del paciente. Hay veces que hay muchas críticas por parte de las urgencias a lo que se ha realizado en la extrahospitalaria, cuando yo creo que cuando un paciente tratado por un SBAE, ya no digo ya por una UME, llega a la urgencia, va con las mejores condiciones, con vías cogidas, con intubado, va con un montón de cosas, que seguramente antes de que estuviésemos actuando nosotros en las extrahospitalarias llegarían de otras condiciones que tendrían que estar ellos atentos a ello. Y hay veces que hay una agresividad verbal y una falta de empatía hacia el personal de enfermería y hacia los técnicos que llevamos a los pacientes. Respecto a los técnicos de emergencia sanitaria, pues son los miembros esenciales del SBAE junto con la enfermería. Sin ellos no podemos hacer nada. Entonces, es necesario realizar unas tareas que son delegadas. Hemos hablado antes de las tareas delegadas, Cristina, sobre el tema. Unas tareas delegadas. Debe haber una formación continuada, tanto por parte de la empresa la empresa del transporte sanitario como por parte de la gerencia nuestra y también una autoformación y actualización de conocimientos dentro de las propias bases. Es necesario. Y tenemos una problemática con las sustituciones de los test antiincidencias, porque sabemos que los turnos, tenemos unos turnos en los que no podemos duplicar los horarios, sin embargo, por mucho que nosotros digamos a los técnicos que no pueden estar 2 días seguidos trabajando, si los técnicos de nuestra base no trabajan esos 2 días, la empresa nos manda otro técnico que no sabemos de dónde ha venido, que a lo mejor viene de su casa, que a lo mejor ha venido de otra base, pero nosotros no podemos controlar los que nos vienen de fuera, sí podemos controlar los que están dentro de esto. Y aquí es donde es muy importante la actitud proactiva. La actitud proactiva es con los miembros que tenemos más cercanos. Identificar fortalezas y debilidades del equipo y del grupo. Hay que reservar un tiempo para establecer unas relaciones. Hay que crear unos límites, evidentemente. Hay que mostrar agradecimiento hacia las cosas que se hacen bien. Hay que evitar la negatividad. Hay que hacer una retroalimentación que sea constructiva. Hay que reconocer los logros de los demás y hay que obtener sugerencias para mejorar, ¿vale? Y ya a modo de resumen, ya termino, ¿cuáles son los puntos claves? Hemos visto que las habilidades sociales y directivas son fundamentales, son las claves para el éxito. Hay unos beneficios directos, como hemos dicho antes. La interrelación con otros equipos del centro, como son centro coordinador, primaria, las UBIs y las urgencias, es una colaboración esencial. Hay unos desafíos, ¿vale?, que he hablado antes. Existen áreas de mejora, como la falta de confianza o de conocimiento sobre las capacidades del SBAE. Los técnicos de emergencia sanitaria hemos dicho que son las piezas clave también. Son miembros esenciales y tienen sus tareas, son delegadas y tiene que haber una formación. Y hay un foco de mejora continua en la actividad proactiva, en la actitud proactiva, identificar las fortalezas y debilidades, evitar la negatividad, dar retroalimentación constructiva y reconocer logros.
Y la comunicación del SBAE debe mejorar la valoración y la transmisión de la información por parte del SBAE para mejorar la atención, que el punto central de todo esto es el paciente. Y nada más. Muchas gracias. Abrimos turno de preguntas ahora. Bueno, pues nadie más. Voy a comentar, a ver, que nadie se lo tome a mal, pero creo que la semántica es importante y sobre todo cuando vamos a hacer procedimientos o estamos trabajando en equipo y demás. Y legislativamente he oído varias veces la palabra delegación responsable por parte de lo que es la transferencia o la derivación, que es la palabra correcta, entre lo que es una actuación determinada. Entiendo que enfermería no actúa sobre la enfermedad directamente, no tratamos la enfermedad, ese es el campo médico, pero sí lo que se deriva de ella, como son algunas sintomatologías como el dolor, evidentemente, pues toda la parafernalia la voy a poner ahora, que forman parte de nuestros diagnósticos. Y me alegro mucho, de verdad, que sobre todo Ricardo haya hablado de diagnosis en enfermería, porque te lo agradezco porque es algo que siempre te dicen, no, la enfermera no hace diagnosis, claro que lo hacemos. Pero es eso, es una derivación de facultativo a facultativo. Y esto es un tema que estamos trabajando bastante con el tema legislativo en el nuevo proyecto de Estatuto Marco y sobre todo en el tema de la LOPS, que ha quedado un poquito obsoleta, pero está muy presente porque realmente habla de cuando hay un equipo interprofesional sanitario, en este caso con médico, enfermera y técnico, lo que hay es un consenso y cuando hay que tomar una decisión se hace de forma colegiada. Cuando existe una decisión final que hay que tomar, lo hace evidentemente la persona que tiene mayor responsabilidad sobre el problema, que en este caso si es una patología, por ejemplo, como has comentado, un politrauma, por supuesto de acuerdo, y otras tantas, ¿no? Entonces creo que es importante que trabajemos sobre eso, qué incidentes se pueden beneficiar de uno u otro y cómo podemos hacer ese trabajo complementario, pero quería hacer ese matiz porque legislativamente sí tiene importancia de cara a la responsabilidad final de la actuación y nunca se delega responsabilidad, lo cual pues es importante tenerlo en cuenta de cara al miedo que tenemos a veces los enfermeros a tomar, si me lo manda el médico ya estoy cubierto, no, la responsabilidad es tuya de la decisión que se toma cuando estás con el paciente. Quería comentar. Me llamo Ana Ortiz y he trabajado en urgencias de atención primaria durante 18 años y luego estuve en el SBAE de Daimiel. Mi pregunta va para Cristina Martínez Villalobos, que ha comentado los criterios para activar un SBAE. Pero no has comentado de qué depende que se asigne médico de atención primaria cuando se activa un SBAE, si hay algún procedimiento al respecto o simplemente pues lo pide el SBAE o es cuestión de lógica que aplicas o ocupación del médico, del centro coordinador. Bueno, nosotros en el centro coordinador, gracias por la pregunta, trabajamos en función de cada caso en particular. O sea, nosotros no tenemos protocolos. De hecho, si tuviésemos un protocolo, yo creo que se lo puedes meter al ordenador y que te saque los recursos en función de un algoritmo y valoramos cada situación. Nosotros normalmente asignamos médico de atención primaria a la vez que cuando consideramos que hacen falta unas manos más en el lugar y que nosotros desde el centro no vamos a ser capaz de solucionarlos. Pues, por ejemplo, antes que decía Ricardo, a lo mejor en una parada, no sé, pero a mí cuantas más manos organizadas, no 80, pero si tenemos un par de manos más en la escena, pues creo que le van a aportar valor. Entonces, sobre todo en incidentes, prioridad cero, en los más graves, normalmente sí que les sacamos atención primaria al aviso para que les dé un apoyo in situ, porque muchas veces está limitada también la comunicación con nosotros. Aquí, se ha visto en la llamada de espera que estoy cogiendo la vía, espera que no. Al final es difícil la comunicación. Yo entiendo que no es lo mismo tener que llamarme, que yo esté pensando porque no estoy viendo al paciente, que esté escuchándote, que lo esté viendo in situ un médico de atención primaria. Entonces, normalmente para los
los casos, las prioridades 0, se saca atención primaria. En los incidentes así que son más de, bueno, vamos a decidir qué hacemos con él o lo que sea, ese lo gestionamos nosotros. Pero sí que es verdad que los incidentes normalmente con mayor gravedad o que vamos a hacer una transferencia en ruta con la UBI o algo así, sí que le sacamos atención primaria. Buenos días de nuevo, Paco Palomino de nuevo, de Cantabria. Dos cosas para dos personas diferentes. A Ricardo, me voy a hacer follower de tu Instagram. Comulgo con todo lo que has dicho en tu exposición. Me ha parecido pues muy oportuna y además, pues, lo que te digo, comulgo con ella por completo, excepto en lo de la comunicación centralizada. Yo creo que el CCU tiene que tener la información del paciente, sobre todo a dónde va a ir, cómo, cuándo y esas cosas. Todo lo demás, o sea, te aplaudo hasta hacerme callos. En el caso de Cristina, quería preguntaros, ¿quién decide la asignación de los recursos? ¿El médico de primaria que pide una SBAE o el CCU que decide en función de cuál es la patología que se le presenta? Te digo, ¿vale? La siguiente es, ¿tenéis algún tipo de herramienta para poder enviar los electros a coronarias, a la unidad coronaria de vuestro hospital de referencia útil? Te lo cuento porque en Cantabria lo tenemos y la verdad es que funciona de fábula, porque el de coronarias directamente te va dando pautas. Y con respecto a la comunicación, ¿tenéis comunicación redundante o triple redundante? El teléfono móvil, o sea, un talkie, y la emisora de la ambulancia. Y ya por último, efectivamente, aplaudo la simulación compartida. Efectivamente, la simulación tiene que hacerse en equipo para que luego el equipo trabaje fluidamente. Muchísimas gracias a los 5, a los 4 que habéis puesto y a la moderadora. Hola, pues por alusiones el primero respondo. Mira, con respecto a lo de descentralizada, quería decir, a la hora de dar apoyo, pues a la hora de la línea de trabajar con el paciente y demás, asistencialmente. A la hora de gestionar al paciente es imprescindible que sea el centro coordinador el que gestione al paciente, ¿vale? Pero luego a la hora de dar apoyo al compañero de, oye, mira, esta medicación, me parece que, ¿qué opinas? ¿Cómo crees que deberíamos tratarlo o qué deberíamos hacer? Yo creo que debería ser descentralizada, porque yo soy el que voy a recoger al paciente luego cuando voy a tratarlo. Incluso si a lo mejor ni siquiera voy a ir a tratarlo, pero aún así puede tener algún tipo de duda. Bueno, de esa manera yo creo que también se descargaría al centro coordinador. Pero, por supuesto, el centro coordinador debe hacer toda la gestión y debe conocer y manejar al paciente, incluso estar a la escucha muchas veces de la otra gestión. A ver si me acuerdo de todas. A ver, la primera de asignación, nosotros tenemos un modelo de trabajo en el que, en función de la prioridad, como os he explicado antes, que establece el 112, deriva a una mesa de urgencias o emergencias según la prioridad que le da su árbol de decisión. Y es enfermería quien decide qué recurso saca. Tiene un médico de apoyo en su mesa, pero es enfermería, es autónoma, quien decide en función... CCU, sí, es CCU. Bueno, hay veces que el médico de primaria nos lo demanda. Entra, se tipifica como médico, quiere hablar con médico o médico solicita UBI. De hecho, cuando solicita el SBAE se tipifica como médico solicita UBI y esa entra directamente a medicinas, así que la matizamos nosotros y asignamos nosotros el SBAE. Pero la mayor parte de veces no son a demanda de primaria. La mayor parte de veces, sobre todo los de Talavera, a lo mejor, o Montes, son a criterio del centro coordinador. En cuanto a los electros, no podemos mandárselos a hemodinámica. Alguna vez lo hemos hecho, pero a modo particular, a modo desde el móvil de sala, se le ha hecho porque nos lo ha solicitado en concreto, pero no tenemos un método de envío directo de imágenes de electro, que sería efectivamente muy útil, sobre todo porque no todos, o sea, nuestros hospitales útiles están a mucha distancia de los inútiles, o sea, de los que no nos sirven para esa patología en concreto. Entonces, bueno, pues es importante tener el diagnóstico claro. Y en cuanto a la comunicación, lo más normal es que nos solicitan por Tetra, por mayor rapidez, una clave de Tetra y nos piden hablar con médico y el médico es el que le llama al enfermero. Me gustaría a mí hacer, más que una pregunta, una reflexión. Bueno, yo aparte de coordinador del SBAE de Daimiel, soy de la Comisión de Cuidados y del SBAE. Y ha dicho una cosa
Cristina, que quiero redundar en ella, y es que dentro de los SBAE, no sé si le pasará a todos, pero he comentado esto con los del equipo de Daimiel, es muy diferente la comunicación dependiendo del facultativo que esté ese día en el CCU. Y lo has dicho tú claramente antes, cuando has dicho también hay facultativos que se confían menos, ¿qué tal? Entonces, en base a esa reflexión, ahora miro aquí, por eso me he venido aquí a la dirección, y digo, eso se soluciona con unos protocolos lineales donde todos tuviéramos claro lo que tenemos que hacer, cuándo lo tenemos que hacer y lo que tenemos que pautar y lo que tenemos que organizar. Entonces, esto ocurre muchas veces. Depende del facultativo, sabemos que vamos a tener una respuesta, otra o no tenemos respuesta. Entonces, ese llamamiento que creo que es común de todos los SBAEs, de vamos a sacar esa guía, ese protocolo, esa es una demanda que llevamos tiempo que como responsable del comité de SBAE también, y que me pide Diego, no se lo quería dar, pero se lo voy a tener que dar a Diego el micrófono. Si reflexionas así, te tengo que contestar, hombre, por alusiones, ¿vale? Vuelvo a decir que hay procedimientos que no pueden sustentar todo, ¿vale? La figura del médico y del personal de enfermería en el centro coordinador, si hubiera un procedimiento, un protocolo tal como o lo habéis imaginado cuando hemos empezado alguna vez a trabajar estos protocolos, que ya hemos tenido varios intentos de trabajo, no existiría. No porque no hiciera falta, sino porque trataríamos a todos los pacientes de la misma manera. No habría una individualización de cuidados y de necesidades. Entonces, dejadme terminar, por favor. Estoy de acuerdo en que a lo mejor tenemos que sembrar esos cimientos de ver efectivamente hasta dónde llega un SBAE, hasta dónde tiene que salir una UI móvil. En eso estoy completamente de acuerdo. Pero me da la sensación de que se pretenden tener procedimientos finalistas y que aparezca hasta la última medicación que puede poner un enfermero en cualquier lugar. Que ha pasado y hemos tenido foros en los que eso se ha pretendido. Y eso no puede ser. Eso va en contra de nosotros. Y me gustaría que lo entendierais así. Va en contra de nosotros. Por eso hemos intentado, o yo he intentado transmitiros con el agua de verdad en la segunda mesa, que lo que es necesario es establecer un procedimiento que sea totalmente transversal, desde el centro coordinador hasta todo el operativo. No solamente el SBAE, hasta todo el operativo. ¿Vale? Y creo que esa es la línea más eficiente y que va a dar más valor de trabajo. Entonces, procedimientos tenemos unos algoritmos que son los que están en vigor, tenemos 10 o 12 vías clínicas preparadas que sabéis que hemos estado revisando durante muchos años, que por unas circunstancias o por otras hemos tenido que parar, pero que no daban el valor que nosotros queríamos que tuvieran, que era este que estábamos hablando aquí, cómo o dónde da valor un SBAE y dónde da valor un médico en un soporte vital avanzado. ¿Vale? Yo creo que tenemos que ir más a eso, venga, hipoglucemia va a ir siempre un SBAE. Y además, de forma autónoma, vas a prescribir, no sé si eso es lo que pretende aquí la gente, yo creo que eso es un error. Eso va en contra de la enfermería, eso va en contra nuestra, ¿vale? Yo creo que tenemos nuestras capacidades de decisión, tendremos algunos techos, tenemos techos, y esto es un trabajo colaborativo, ¿vale? Yo entenderlo de esa manera, no es que no queramos hacer los procedimientos, ojo, de hecho se sigue trabajando, de hecho se ha vuelto a convocar a la comisión para hablar de eso y se han hablado ya con determinadas personas de otros sitios que no solo los SBAEs, para que sea lo más transversal posible. Desde el centro coordinador, medicina y enfermería, a las UBIs, enfermería y medicina y a los SBAEs, que ya estabais dentro. Y parecía que solo iba a ser la gente del SBAE quien tenía que hacer el procedimiento del SBAE. Yo creo que eso va a ser el éxito que podríamos tener para hacer un procedimiento. Decidme de verdad, ya que queréis hacer una reflexión, os voy a pasar yo una reflexión. Ya con agua, nada más. ¿Creéis que todas las guías y procedimientos que están dentro de los servicios de emergencias, algunos maravillosos, otros por venir maravillosamente impresos, dan valor? Yo creo que no. Muchas veces se aparcan. Y como en el centro coordinador no tengan claro y se haya contado con ellos y se hayan integrado en esos procedimientos, no van a funcionar nunca. Pero es que esto nos ha pasado con muchas más cosas, o por lo menos en mi experiencia desde la gestión, ¿vale? Ha pasado muchas más veces, con lo cual yo creo que hay que crear un cimiento y tener claro qué nos va a dar valor y no en esos documentos que queremos generar, ¿vale? Sin más debate. Yo por añadir algo,
creo que el valor añadido que tiene nuestro centro coordinador, que de hecho están viniendo de otro servicio de emergencia a verlo, precisamente es que tenemos profesionales sanitarios y podemos individualizar cada caso. Es cierto que los protocolos o procedimientos, para que Óscar, no sé si está por ahí, los procedimientos ayudan, te dan una guía, pero tener ese valor de un profesional que te está escuchando y que va a tomar una decisión en ese momento según lo que tú le cuentes y con esa transversalidad, eso están viniendo a vernos aquí, a visitarnos, porque y nos envidian, que hemos sido capaces de integrar médicos y enfermeros en un centro coordinador para resolver esas situaciones más complejas, ¿vale? Y por contestar un poco a lo que decía Ricardo, bueno, yo soy Alberto Aragón, el director médico, claro, ya me tengo que decir algo. Yo creo que aquí no sobra nadie en la calle. Yo como castellano manchego ya de adopción de después de muchos años, yo creo que todo el mundo suma. Es cierto que el coste-eficiencia, hay pocos médicos, que el coste-eficiencia a lo mejor en el futuro nos lo va a ir dando y habrá que ver de qué manera podemos prestar la mejor asistencia, pero a día de hoy, cuantos más seamos, pues mejor, ¿no? Entiendo totalmente lo que has planteado y me parece una idea que puede ser un futurible cercano o a medio plazo, pero bueno, ahora mismo tendremos que trabajar con lo que tenemos y cuantos más seamos y estemos todos remando en la misma dirección, yo creo que mucho mejor, ¿vale? Lo siento mucho, pero tengo que dar paso a la gente online una pregunta y cerramos por respeto a la siguiente mesa porque vamos fatal. Tenemos a Alfredo 061 que tiene una consulta. Adelante, Alfredo, cuando quieras con ella. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por hacer en streaming la retransmisión de la jornada y felicitar a todos los ponentes, tanto de esta mesa como de la anterior. He escrito ahí en el chat que ofrecéis un poco la pregunta, porque no sabía si va a poder intervenir y al final va por algunas cosas que habéis ido comentando todos. Desde luego, todos, no sé si porque estáis invitados a un simposio de enfermería, tanto médicos como enfermeros, si estáis abogando en favor del recurso, habría que verlo después si en todas partes se defiende con la misma intensidad, ¿no? Porque sabéis que hay críticas enormes. Respecto a lo que ha dicho Ricardo, que evidentemente pues, ha visto una visión desde el otro lado de la enfermería, y yo creo que fundamentalmente porque ha visto cosas en el extranjero. Entonces aquí estamos siempre hablando de la enfermera, pero la enfermera con la definición en España, que no se me escapa, que tenemos que someternos a la legislación en la que existimos, pero también hay que intentar cambiar las cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, él dice, coño, si en las urgencias de los hospitales hay unos practitioners que tratan el proceso completo, si después se ha encontrado con paramédicos que tratan el proceso completo, en España vamos a seguir con el modelo cuando sabemos que en más de medio mundo, casi 3/4 partes del mundo, utiliza otro modelo que no es ni el medicalizado ni el enfermerizado, que es el modelo paramédico. Vamos a seguir insistiendo en Dicen los sindicatos médicos, y lo podemos extrapolar también a las enfermeras, que hacen falta 4.500 médicos en atención primaria y las enfermeras decimos que hacen falta 100.000. Pero tenemos más de 3.500 médicos y más de 3.500 enfermeras subidos en unas ambulancias con una rentabilidad, que también alguien lo ha mencionado por ahí, muy escasa, con una sobreformación enorme, con un precio y un costo enorme, cuando resulta que eso mismo en otros países ya se han dado cuenta o han mantenido un sistema distinto y lo están haciendo con otros profesionales. Aquí nos encontramos con los técnicos de emergencias sanitarias que efectivamente pues son claves, ¿no? Pero resulta que tienen 2.000 horas de formación, 2 años de formación. Y nos diga Ricardo, los profesionales paramédicos son los que han trabajado en el Reino Unido, creo que dijo, cuántas horas de formación tienen y qué atribuciones tienen. Estoy haciendo un poco de abogado del diablo. Yo podría defender perfectamente el modelo de SBAE. Llevo desde el año 1987. Me hace gracia cuando Ricardo hace referencia al 1006, creo que era el SCIS de Ciudad Real, al que se refiere. Nosotros estuvimos también, y algunos de los que tienes ahí sentados en la sala,
escuchando la creación de ese servicio en el año 87. ¿Vamos a seguir insistiendo o vamos a pensar realmente en el paciente y vamos a poder dotar a toda la geografía española de recursos muchísimo más cercanos a los pacientes y a la emergencia, con un nivel de asistencia por lo menos parecido al del soporte vital avanzado, me da igual médico o enfermero, pero de otra manera, o vamos a seguir anclados en este modelo? Muchísimas gracias, no me quiero extender más. Un saludo a todos. Ya está, ¿no? Cerramos. Cerramos esta primera parte. José Luis se queda, así que si hay alguna pregunta para él o algo que aportar a lo que han dicho, pues pueden hacerlo en esta segunda parte. Gracias a todos y a los ponentes.